Bueno, vamos a hablar de lo que se denomina un mito, ¿cierto? Una explicación mítica del origen de la administración, que va a ser mi apuesta. En este momento les voy a proponer eso como apuesta. Ustedes tienen que hacer un mapa conceptual para esta semana, donde a partir del libro referente que va a aparecer en material complementario, pueden coger cualquiera de estas civilizaciones y explicarla con sus aportes a la administración y cómo le contribuye, tienen que ir más allá del libro, porque ustedes tienen que decir, listo, ese señor explica esto de esta manera y esta civilización. Tienen que coger una, dos o tres civilizaciones y decir, vea, esto fue lo que le dieron los egipcios a la administración, esto los mayas y esto los aztecas o los olmecas o los chipchas o lo que ustedes escojan. Pero estas herramientas que dio sirven más para lo público o más para lo privado. Porque miren que van ustedes a revisar culturas antiguas donde hubo aportes interesantes. Los sumerios con el registro. A 4000 años antes de Cristo los sumerios ya tenían registro y definición de roles, o sea, perfiles de cargo. Los sumerios eran respetuosos de describirle a la persona cuáles eran sus actividades, a los sirvientes. Y eso es interesante desde el punto de vista de la administración. No es porque seamos sirvientes, pero vendemos nuestro tiempo a las empresas y es importante tener una descripción de qué es lo que debo hacer yo para la empresa, para obtener mi salario. Vea, es interesante. Los egipcios, también esa división de funciones y fueron de los más juiciosos en determinar salarios, aunque fueron esclavistas y vivieron en periodos esclavistas interesantes y se dice que probablemente algunos de sus eh, construcciones eran derivadas de trabajo esclavista, pero se habla de evidencias y evidencias escritas a través de sus mecanismos de escritura que ellos pagaban salarios. Y eso es interesante porque cómo es posible que haya en ese momento una moneda, porque es que las evidencias son incipientes, pero sí hay registro de que habían unas monedas para que la gente pudiese con eso compensar su dedicación. En fin, cómo lo uno le aportó a lo público y cómo lo uno le aportó a lo privado. Entonces, ese va a ser su ejercicio, su mapa conceptual, es tomar este libro que van a encontrar acá en el curso y ese libro lo van ustedes a desarrollar durante esa semana tomando uno o dos capítulos, uno o dos civilizaciones, allí va a estar una descripción. El libro es el de Juan José Sánchez Carrión y realmente pues de acuerdo al número de cédula podrán ustedes tomar ciertos fragmentos, pero el que diga no estoy cómodo con ese fragmento podrá cambiarlo por otro y me explica, profe, a mí me tocaba por mi número de cédula terminado en 9, el fragmento 51 a 56 y lo hice con tal fragmento. Entonces, para que tengan en cuenta que ahí está esa posibilidad. Ahí doy unas explicaciones cuando mostraba este capítulo en el semestre anterior. Quiero que utilicen esa misma actividad porque fue interesante. Pero voy a explicarles acá a ustedes un mito, y es el mito de Totem y Tabú, de Sigmund Freud, donde dice que la administración se origina probablemente porque esos grupos y esas hordas de personas que vivían primitivos tenían unas conductas como mamíferos de vivir en manadas donde había un macho alfa. Ese macho alfa se engendraba con las hembras del grupo y no dejaba que los demás se engendraran allí y mantenía bajo su subordinación a los demás integrantes del grupo. Los defendía, pero además los cohibía y daba la orden. Pero resulta que se dice que en algún momento esas hordas empezaron como a rebelarse y los hijos de ese macho alfa
al desarrollar lenguaje, se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión, salir a cacería y matar al padre. Y ese libro Totem y Tabú es una forma de inventar o de entender bajo las condiciones interpoladas o extrapoladas de lo que son los mamíferos normales a los mamíferos humanos. Estos mamíferos tienen lenguaje. Entonces Sigmund Freud se dio el trabajo de decir, probablemente lo que pudo pasar fue eso. Entonces, al matar el padre, para ocultar su pena, su vergüenza, su miedo, lo que hicieron fue ingerirlo. Con ese arrepentimiento, como en esa época salían de cacería, entonces trajeron al padre y se lo comieron allá. Pues se lo comieron así como fritarlo o asarlo. Ah, cazamos, no, es que el padre lo mató una hiena, ¿no? Y se comían las partes. Al ingerir el padre, asumieron que el poder que tenía el padre o el jerarca o el macho alfa, ellos lo adquirían. Y al adquirir ese poder del padre, adquirieron la autoridad, pero ahora eran varios con autoridad en la misma tribu. Entonces, ¿cómo hacían? Se les formó un berenjenal y lo que decidieron fue ponerse de acuerdo en crear tótems. Y mire que en varias culturas crean pináculos, por lo general fálicos o altos, que sobrepasan la estatura de las personas y del resto de viviendas para decir, aquí está el padre simbólico, el padre que ponía la autoridad, pero ya como la autoridad quedó diluida entre todos y todos no podemos ser el padre porque nos peleamos, entonces el padre es alguien ideal. Y es allí donde aparece el chamán, y el chamán es el que se inventa la narrativa y dice, vamos a adorar al padre que matamos, o al macho alfa que murió. Y ahora vamos a vivir en comunidad para no partirnos, porque si nos partimos en varias tribus, nos vamos a pelear luego y nos vamos a matar entre sí. Y como luchamos por el alimento y ya empezábamos a ser sedentarios, esas tribus que eran nómadas ya empezaban a sentarse. Entonces definamos un territorio, hacemos nuestro tótem, adoramos el tótem y nos protegemos entre todos a partir del lenguaje. Y fue donde se creó una narrativa y esa narrativa se instaló en documentos, se empezó a documentar y aparece el lenguaje escrito. Y el lenguaje escrito hace que esa tradición oral que traíamos de cuentos, de ideas, de miedos, quede plasmada en libros. Y esos libros dieron origen a una conducta respetuosa frente a la palabra. Y la administración en general hoy en día es una conducta respetuosa hacia la palabra, que es la ley, bien sea la Constitución, el decreto, la norma, la ley, o bien sea la Biblia, o bien sea la Torá o el Corán, se respeta eso y eso es lo que rige la conducta de los seres humanos. Y en las organizaciones los reglamentos son la ley, son la norma. Más allá de la autoridad del jefe, que es un líder y que le reviste desde el documento una responsabilidad por tener autoridad y poder, pero lo importante es que quedó aquí escrito en ese documento. Entonces, ese es el origen y ese origen lleva a la administración a cosas brutales. Esta fotografía me impacta mucho porque es de Estados Unidos o Inglaterra. En este momento el origen no lo he podido encontrar porque esta imagen aparece en un documento donde dice que las jornadas laborales en el inicio de la revolución industrial entre 1816 y 1890 eran jornadas laborales de 16 a 18 horas. Pero no era una jornada laboral donde te pagaran prestaciones sociales, era servicio al Estado. Y no había restricción de edad. Y esa administración y esa revolución industrial era tan imperfecta que no tenía normas para evitar que estos niños de 8, 7, 6 años fuesen a trabajar. Adultos y niños trabajaban en una fábrica en la revolución industrial. Entonces, interesante adentrarnos en esta temática. Hasta que llegue el video. Adelante con su actividad de esta semana.